Bueno, y continuamos con nuestra serie Católicos con Doctrina. Es un recorrido por nuestro catecismo de la Iglesia Católica vigente del papado de Juan Pablo II en adelante. Y en esta oportunidad vamos a reflexionar los numerales 59, 60 y 61, donde el catecismo nos habla de la escogencia de Dios sobre Abraham. Es decir, Dios elige a Abraham. En el numeral 59 nos dice el catecismo: para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, para hacer de él a Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En un primer contexto, como enseñanza de fe, Abraham se le llama, y no en vano, el padre del monoteísmo, es decir, las tres religiones, pudiéramos decir, principales del mundo, aunque yo eso hoy lo pondría en tela de juicio porque creo que ahorita hay una asedia, hay una apatía, hay un desinterés por la religiosidad, y lo que más crece es justamente las expresiones muy extremistas, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el Islam en buena parte de Asia, África y ni hablar de Europa. Sobre todo porque pareciera, a veces, aunque no es tema de esta serie, pero pareciera un salto atrás en lo que hoy se habla y se vincula en torno a la relacionalidad del hombre y la mujer, la igualdad de derechos, etcétera. Pero lo cierto del caso es que el judaísmo tiene a Abraham, porque de Abraham viene Isaac, Jacob, y viene todo el linaje de Israel de reyes, que luego derivarán en las tribus del norte, tribus del sur, etcétera. O sea, Abraham es el padre de toda esa religiosidad. Fíjense que inclusive cuando a Jesús lo interpelan los fariseos de su tiempo, los fariseos y los saduceos, en una parte le llegan a cuestionar y a decir, o sea, que tú te crees más que Abraham, te crees más que Moisés. Y Jesús les dice, que es muy develador lo que él dice: antes de que Abraham existiera, ya yo era. Entonces allí hay un vínculo importante entre el judaísmo y el mismo Abraham. En el caso del cristianismo, bueno, porque nuestra fe es judeocristiana, nuestra fe proviene de la tradición hebrea, no debemos olvidar lo que Jesús también le dice a la mujer samaritana. Si bien es cierto, de los judíos proviene la salvación hoy es para todos, ¿ok? Y Jesús no pierde el vínculo. Jesús además fue judío, y en Abraham pues reconoce una figura muy importante. En el caso del Islam es un poco diferente porque el Islam toma a Ismael, el hijo que tuvo Abraham, así lo plantea la Biblia, por deseo de su esposa Sara, con quien fue su sirvienta, su esclava de la época, que se llamaba Agar. Entonces los ismaelitas, de ese linaje de los ismaelitas proviene mucho el tema del Islam. En contexto, sí llama la atención como Dios, así como por un hombre y una mujer, pero por un ser, entró el pecado en el mundo. Dios, a través de un hombre, pues busca unificar la fe en torno a una verdad revelada, que es que ahí se revela como el Dios verdadero. En el numeral 60, pues dice: el pueblo nació de Abraham, el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Aquí también vemos que al final esto es una ley de gravedad de fe espiritual. O sea, en el contexto de estas promesas no se ha perdido. Dios quiere atraernos todos hacia Él. Y ha sido también su voluntad hacerlo desde un pueblo, desde unas leyes, desde un contexto, que además sirva de modelo para los que no creen en Él, para los que no le conocen, o para los que sencillamente quieren tener un estilo de vida totalmente diferente. Entonces no olvidemos que nuestra fe también tiene un propósito salvífico, y eso lo mantiene, es el espíritu del deseo de Dios de atraernos hacia Él a través, justamente, insisto, de este primer hombre llamado, que fue Abraham. Finalmente,
En el numeral 61 habla de los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Si bien es cierto, nosotros no nos referimos a Abraham como el santo Abraham, sino como el justo, y así lo mismo pasa con muchos profetas, además que fueron hombres que cuando tú ves las virtudes de nuestros santos cristianos católicos, personas que vivieron en castidad, que fueron mártires, que fueron muy virtuosos espiritualmente, y ves a estos hombres que eran en cierta forma justos, hombres correctos, hombres temerosos de Dios, pero que también cometieron sus excesos y sus barbaridades. Entonces vemos cómo Dios también va evolucionando con nosotros desde el punto de vista espiritual y va permitiendo un crecimiento. La santidad que refleja Abraham, Moisés, de quien se hablaba, por ejemplo, no había un hombre más humilde que él en toda la faz de la tierra, me refiero a Moisés, así lo dice la Biblia, denota el tope de santidad que para ese momento y para esa sociedad podía haber. Quizás así lo podemos entender mejor. Por eso en nuestro tiempo los estándares de santidad son más complejos, y porque nosotros tenemos mucha más información, muchos más ejemplos y pues muchos más testimonios que hace injustificable que retrocedamos en todo lo que se ha avanzado y que ha costado justamente la vida, la sangre y el amor de muchas personas inspiradas por Cristo que además dio su vida por nosotros. Creo que con eso pues contextualizamos un poquito esta enseñanza de la importancia que tiene Abraham y el vínculo que además tiene en torno a las religiones del mundo. Quizás ahí sí pudiéramos pensar en ese ecumenismo perfecto, que al final, lo voy a decir con sentido de pertenencia, deriva en la aceptación total y absoluta de nuestra fe cristiana católica. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.